Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y verdadero Dios, Jesucristo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos. Y les doy un abrazo así a través de las ondas televisivas a todos y cada uno de ustedes. Y ruego al Señor para que puedan en este tiempo, en esta hora, experimentar poder sanador de Cristo Jesús. Poder amoroso de Cristo Jesús, poder de la presencia de Cristo Jesús, que nos impulsa a unirnos más con Él, poder del Espíritu Santo, fuerza de Dios, que nos impulsa a ser uno con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar compartiendo muchísimas de sus preguntas. Gracias de todo corazón por tantas preguntas, por tantos correos electrónicos, por tantas llamadas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de contestar cualquier pregunta, antes de hacer absolutamente nada más, queremos en estos momentos hacer lo más importante. Ponernos en la presencia de Dios, reconocer que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y si tenemos conciencia de hacer realidad de que Dios está con nosotros, hermana, hermanos, somos invencibles. No hay problema, no hay obstáculo que de la mano del Señor no podamos vencer. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. La vida, Señor, es una jornada hacia ti. La vida, Señor, es un caminar hacia ti. Tú que nos esperas, mi Dios, con brazos abiertos. Tú que nos esperas, mi Dios, con un corazón henchido de amor por cada uno de nosotros, porque somos hechura de tus manos, Señor. Somos lo más hermoso, lo más bello que tú has creado. Y todo lo que tú creaste, mi Dios, lo viste bueno, dice tu santa palabra. Y sin embargo, de todo lo que tú creaste, lo que viste mejor, Señor, fue nosotros. Al hombre creado de imagen y semejanza tuya, macho y hembra los creaste, Señor, a imagen y semejanza tuya. Somos el reflejo de tu presencia, Señor. Somos imágenes tuyas. Cuando tú creaste al ser humano, al vernos a nosotros, podías ver un reflejo de tu presencia en cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, que esa sea nuestra meta más importante en esta vida. Convertirnos, mi Dios, en esos espejos tuyos, transparentes, limpios, cristalinos, Señor. Que cuando nos vean a nosotros, te puedan ver a ti, Señor, a medida que nosotros seguimos nuestro caminar de la mano de Cristo Jesús hacia nuestra meta, que es unión contigo, mi Dios, y en Cristo Jesús unión para siempre. Contigo, Dios Trino, Dios Uno. Señor, danos, oh Dios, una doble porción de su Espíritu Santo. El que sienta que ya no tiene fuerzas para caminar en el camino que nos lleva a la victoria, que eres tú, Señor Jesús, que podamos con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, que es amor, dejarnos impulsar, Señor, hacia una relación más íntima con Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Padre Santo, bendice a cada uno de tus hijos que está escuchando este programa. El que se sienta sin ánimo, dale ánimo, mi Dios. El que se sienta sin esperanza, sé tú su esperanza, Señor. El que se sienta que ya no tiene fuerzas para dejar ese vicio, esa atadura, ese pecado, levántalo, Señor, sánalo, Señor. Limpia su corazón, su mente, su conciencia, su cuerpo, todo su ser. Y danos la certeza que no estamos solos, mi Dios, de que tú estás con nosotros y que de tu mano, Señor, caminaremos día a día en el camino que es Jesús hacia nuestra meta, que es verte a ti un día para siempre, estar contigo un día para siempre, en ese lugar donde solamente habrá gozo y felicidad eterna, amor pleno y paz para toda la eternidad, en el mejor sentido de la palabra, porque quien te tiene a ti, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, cualquiera que sea su necesidad, suple, Señor, suple, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Tenemos un destino, hermanas y hermanos, y ese destino es Dios, ese destino es Jesucristo. Y a pesar de los infortunios y problemas y dificultades de la vida, si Dios con nosotros, somos más que victoriosos en Él, que nos fortalece. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos piden oraciones. Damos gracias a Dios por Suyapa Martínez de Virginia, que pide por ella, por su familia, por su hija Corima. Y también da gracias a WTN y al Padre Pedro, ya que, dice ella, somos una bendición para ella, para su vida. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y muchas bendiciones para toda tu familia. María Torres de California pide por su esposo, por su suegra y por la salud de su sobrina Miriam, que el Señor los bendiga en abundancia en este diciembre. Y María Espinosa de New York pide por su esposo y por ella también, quienes están en proceso de conversión a la Iglesia Católica. Muchísimas felicidades y que el Señor los siga llevando su poderosa mano en el camino de la victoria. Yolanda Manrique de Newberry, California, pide por sus hijos y también por toda la juventud, que el Señor bendiga a sus hijos muy especialmente y a todos los jóvenes, especialmente aquellos que están viendo este programa. Y Carolina de Tennessee felicita al Padre Pedro por su cumpleaños. Muchísimas gracias, Carolina. Pues para mí nunca se termina el cumpleaños, siempre, cada día es un día nuevo y es una oportunidad de celebrar. Y dice que le encanta el programa. Bendito sea Dios, me alegro muchísimo. Y también María Estela de Tegucigalpa, Honduras, lo felicita por su cumpleaños de parte de la familia Morales y Ana Yekel. Y también dice que Dios lo bendiga y lo guarde. Pues recibo esas bendiciones. Muchísimas gracias. Y para ustedes también, muchas bendiciones. Y para todos ustedes, hermanas y hermanos, que a través de la página de Facebook de este servidor solicitan oraciones, que el Señor les bendiga sobremanera, que el Señor les sane, que el Señor les levante de las situaciones adversas en que se pueden encontrar y que puedan experimentar en este momento poder transformador de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Una de las oraciones más importantes y más bellas, yo diría la oración más importante y más bella después de la Santa Misa, ¿cuál sería? La oración más importante es la Santa Misa, es el Señor Jesús rindiéndose, ofreciéndose en el nombre de todos nosotros y con nosotros al Padre para la salvación de todos nosotros. Qué hermoso que Dios constantemente se está dando a nosotros por amor. ¿Para qué? Para que nosotros poquito a poco podamos reconocer hasta qué punto nos ama Dios y tengamos el deseo de amarle a Él con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder con que Él nos ama a cada uno de nosotros. Qué hermoso el saber que no estamos solos en la vida, que tenemos un Dios poderoso, amoroso, victorioso, que está con nosotros en todo momento y especialmente en los momentos de mayor necesidad. Pero después de la Santa Misa hay una oración que para mí, y sin duda alguna para todos ustedes también y para la Iglesia en general, es la oración por excelencia. ¿Cuál sería esa? El Padre Nuestro. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Los discípulos de Jesús le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y qué es la oración? Es comunicarnos con Dios. Es establecer un diálogo con Dios. Es el estar con el amigo, como decía Teresa de Ávila, con ese que nos comprende, con ese que nos ama, con ese que está más cerca de nosotros que lo que podemos estar nosotros de nosotros mismos. Establecer ese diálogo con Dios, que siempre tiene tiempo para ti, siempre tiene tiempo para mí. Y el Señor Jesús les da una oración, y solamente una oración. Y esa oración, me imagino yo, que los discípulos de Jesús la deben de haber orado miles de veces. Está el Padre Nuestro. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 en adelante. ¿Y qué es lo que dice el Padre Nuestro? Primero que todo, el Señor les dice, cuando vayan a orar, digan, Padre. ¡Ja! Dice la historia de Teresa de Ávila que cuando ella comenzaba, después de su conversión, ya estando en el convento, después de su conversión, cuando ella realmente toma en serio su cristianismo y comienza a ser una mujer de profunda oración, cuando ella decía la palabra Padre, para comenzar el Padre Nuestro, caía en un éxtasis. Y ahí ya no podía decir más nada. Padre, imagínense ustedes, tenemos un papá. El papá que lo ha hecho todo, que lo ha diseñado todo. El papá a quien todo lo que existe, visible e invisible, le pertenece. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, nos dice la palabra de Dios
Que no tengamos ídolos, es decir, no tengamos dioses falsos. No hagamos imágenes de dioses falsos, de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios no nos quiere compartir con Satanás, Dios no nos quiere compartir con nadie más, porque el único que te puede dar felicidad plena, el único que puede llenar el vacío de tu corazón, el único que puede dar sentido y propósito a tu vida y a la mía, es Dios, no hay otro. Y ese Dios es nuestro Padre, el que vela por nosotros, el que te cuida en tu enfermedad, el que está contigo en tu momento de tentación para liberarte de las cadenas del enemigo, el que nunca te abandona. Ese es nuestro Padre. Padre nuestro es nuestro. Y continúa la oración de Jesús a sus discípulos y a nosotros también, que estás en el cielo, en lo más alto, porque fuera de ahí no hay nada más alto. Hay gente que pregunta, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Pues nadie. Si alguien hubiera creado a Dios, ese ser, esa persona que hubiera creado a Dios, hubiera sido Dios. Pero Dios es el más alto, por eso es que muchísimas iglesias tienen una torre, un campanario con una torre muy alta, ¿verdad? Porque es símbolo de lo más alto, lo más importante, lo que está por encima de todo lo demás, que es Dios. Y el ser humano a través de la oración busca esa cercanía con Dios, esa unión con Dios. Bendito sea el Señor. Y continúa el Señor diciendo, santificado sea tu nombre. Esta es la primera de las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es decir, no solamente que tu nombre sea glorificado, Señor, santificado, santo, que sea glorificado, pero que yo con mi vida glorifique tu nombre, Señor, te glorifique a ti. El nombre es lo que significa la persona. Dios, el nombre de Dios, significa lo que es Dios, y Dios es todo, Dios es todo. Que nosotros con nuestras vidas te podemos santificar, te podemos glorificar. Ese es el camino de la santidad, hermano. Que yo me pregunte con frecuencia, ¿esto que voy a hacer dará gloria a Dios? ¿Esto que voy a decir dará gloria a Dios? Y si da gloria a Dios, y si estoy convencido de que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir da gloria a Dios, entonces yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero santificar tu nombre, yo quiero santificar, glorificar, exaltar tu existencia, mi Dios. La otra petición, venga a nosotros tu reino. La segunda petición del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino es donde se hace la perfecta voluntad del Rey. Jesús es el reino del Padre. Que tú y yo nos convirtamos en el reino de Cristo Jesús y lo proclamemos Rey de nuestra vida. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La tercera petición. En el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Una persona me preguntó no hace mucho tiempo atrás, ¿se hará la perfecta voluntad de Dios en el cielo? Por supuesto que sí. En el cielo ya el pecado no existe. El pecado no es parte del cielo. El cielo es Dios, la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, al estar unidos a Dios, al estar con Dios, ahí no podemos pecar. El pecado y la gracia no pueden cohabitar, dice la palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan, somos hermanos, necesitamos los unos de los otros. ¿Y cuál es el pan? El pan es lo físico, definitivamente sí, pero el pan mucho más importante es la vida de Dios en nosotros, y especialmente en la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día deberíamos de comulgar, cada día deberíamos estar en relación con Dios, cada día deberíamos de orar, cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si pudiéramos resumir el cristianismo con una sola palabra, sería amor. Y por eso decía un gran santo de la iglesia, ama y haz lo que tú quieras, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Poder perdonar con la misma intensidad con que Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, entonces ustedes serán perdonados. No nos dejes caer en tentación. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es morirse en el infierno. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Tómanos de tu mano, Señor, como los santos a lo largo de la historia, y que podamos caminar en el mejor camino, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que al fin y al cabo eres tú, Señor Jesús, hasta llegar a la meta, que es unión contigo para siempre. Y en ti, mi Dios Jesús, unión con el Padre y el Espíritu Santo para toda la eternidad. Qué hermosa oración
el Padre Nuestro. Vamos a tener una pequeña pausa, hermanos y hermanas. Me encantaría que ustedes se hagan miembros o se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Vayan por favor a facebook.com/EWTN Español y de vez en cuando enviaremos palabras de aliento que le ayudarán en su caminar con el Señor Jesús. Vamos a una pausa, estaremos de regreso en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. A Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero ser religioso, terciario, capuchino y entraré al seminario en enero del 2014. Quisiera saber, ¿cómo no tener miedo a dejar mi familia y amistades a las cuales quiero mucho? Yo amo tanto a Dios y le pido mucha fuerza, pero quisiera un consejo y que me anime en esta vocación. Sebastián. Sebastián, Dios te bendice y felicidades porque por lo menos le estás dando una oportunidad al Señor. Y si es la voluntad del Señor que tú seas sacerdote, ruego al Señor que seas no un sacerdote, pero que seas un santo sacerdote para gloria a Dios en todo el sentido de la palabra. Que a través de tu presencia, mi hijo, de verdad se vea a Cristo Jesús representado en ti. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, Jesús le da una vocación a Pedro. No se llamaba Pedro, este hombre se llamaba Simón Barjona. Jesús le va a cambiar su nombre, le va a poner Pedro, que significa piedra fuerte. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Pero aquí en este Evangelio capítulo 5 del Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 10, me imagino que Jesús, que conocía todo y que veía todo, ve el corazón de este hombre que se va a llamar Pedro y le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Desde hoy en adelante serás pescador de hombres. No tengas miedo. No tengas miedo, Sebastián. No tengas miedo. Yo recuerdo, y tu pregunta me remonta a años atrás, cuando yo estaba en proceso también como tú, de discernir una posible vocación al sacerdocio. Y como que habían muchas emociones encontradas. Yo quería otra cosa en mi vida, yo no quería ser sacerdote, yo quería casarme y ya estaba comprometido. Y cómo decirle a esta muchacha que quería tratar el seminario, pero que yo sentía que solamente iba a ser por unos días y después me iba a salir para hacer lo que yo creía que debía hacer con mi vida. Yo quería tener muchos hijos y yo quería pues estar bien de situación económica, y como que el Señor cambió todas esas cosas, ¿sí? Y entré por una semana pensando que al fin de la semana, como que ya el Señor me iba a decir: no, eso no es para ti. Yo quería sacarme esa idea de la mente del sacerdocio y hacer las cosas que yo quería, pero hoy día, estamos hablando como 40 años más tarde, pues aquí estoy, para gloria a Dios. Y ¿sabes, Sebastián? Siento que lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha bendecido, nada se compara. Y te lo digo de todo corazón, me siento el hombre más feliz del universo. ¿Por qué? Porque dejé el miedo a un lado, entré para probar y le dije: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Yo no podía predicar, yo no podía pararme delante de una cámara, un micrófono. Y lo que uno no puede hacer, Sebastián, Dios lo puede hacer en uno si uno se deja. El seminario simplemente es para ver si eso es para ti o no. Dale una oportunidad a Dios. Y si es para ti, serás un sacerdote, y ruego un santo sacerdote. Y si no, pues que el Señor te enseñe el camino que tienes que seguir. Vamos a estar orando por ti. Tenemos en estos momentos otra pregunta con otra interesante necesidad. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la Iglesia Católica acepta la cremación? ¿Se deben llevar las cenizas al cementerio o se las puede tener en casa? Miriam, de Argentina.
Miriam, muchísimas gracias. Pues la palabra de Dios nos habla de que somos templos del Espíritu Santo. El cuerpo es como un cofre maravilloso donde se encuentra un tesoro formidable. Y ese tesoro, primero que todo, pues es nuestra alma, que es inmortal. En este cuerpo tenemos en nosotros esa alma que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20, que somos templos de Dios. Somos templos de Dios a través del bautismo y a través de todos los sacramentos que hemos recibido presencia de Dios, hemos recibido la vida de Dios. Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser tratado con mucha reverencia, con mucho respeto. La Iglesia enseña que la cremación está bien, es posible, de nuevo, siempre y cuando el cuerpo del difunto se trate con respeto y con reverencia y se le dé cristiana sepultura. Es decir, la palabra de Dios nos dice que somos polvo y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? Tenemos que regresar al polvo, a la tierra de la que fuimos sacados. Entonces, no tirar las cenizas en el mar, no tirar las cenizas en la selva, si la persona era cazadora, no tirar las cenizas sabe Dios por dónde, ni tampoco mantener en la casa, porque cuando nosotros mantenemos las cenizas de un difunto en la casa, dos cosas pasan. Primero, no estamos haciendo lo que Dios nos pide, que demos a la persona muerta la oportunidad de regresar al polvo, a la tierra de la cual fue sacado, es decir, dar cristiana sepultura. Y lo segundo que es importante también es que desde el punto de vista psicológico, si nosotros no enterramos a la persona, como que estamos todavía, como que dependiendo de esa persona, estamos atados a esa persona y eso pues hace daño. Entonces es importante como que entregarle a esa persona al Señor y darle gracias a Dios por su vida y saber al mismo tiempo que un día no muy lejano le vamos a ver de nuevo. Pero vamos a estar enfocados en ese, que es la razón de nuestro existir, que al fin y al cabo es Dios. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, una pregunta sobre la misa televisada. Acostumbro a ver la misa diariamente y medito las lecturas contenidas en la misma. Recientemente no acudí a la misa dominical en mi parroquia, pues ya había visto la misa con el Papa desde Roma y la misa dominical en EWTN. Al confesarme la semana siguiente, el sacerdote me indicó que las misas televisadas no se pueden considerar como asistencia a la misa dominical en la iglesia, solo en caso de que alguna enfermedad me impidiera asistir. No constituiría pecado. Deseo su opinión al respecto. Gracias y adelante con su importante programa. María, de Puerto Rico. María, gracias a ti y muy importante tu pregunta. Lo que el sacerdote te dijo en la confesión estaba en lo correcto, tenía toda razón. Los sacramentos no se pueden recibir así como que a larga distancia. El sacramento es un momento personal con Dios, un momento íntimo con Dios, en que la criatura y el Creador se unen a través de signos visibles. En el caso de la Santa Misa, los signos visibles son pues el pan eucarístico. Y si nosotros nos privamos del pan eucarístico, es decir, de Jesucristo, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes vida en ti. Pero si comes mi cuerpo y bebes mi sangre, tendrás vida y vida abundante, dice el Señor. Entonces, cualquiera de los sacramentos tenemos que recibirlos personalmente, comenzando con el bautismo. Y la Eucaristía, que es el sacramento central, el sacramento por excelencia, donde Dios mismo se nos da así como que total y completamente para que nos podamos unir a Él cada vez más, pues tenemos que estar presentes. Cuando nosotros escuchamos la misa por televisión, excelente, una persona que no puede ir a la iglesia porque está enferma, porque está incapacitada, pues perfecto que vea la misa por televisión. Y yo te felicito a ti porque tomas tiempo para escuchar la palabra de Dios, para dejarte penetrar por tantas cosas hermosas que el Señor nos da a través de la Santa Misa, pero no basta verla por televisión, escucharla por la radio, aunque es bueno, aunque ayuda, apoya, etcétera, en nuestro caminar con el Señor, pero como sacramento que es, tenemos que estar presentes en ese momento santo, en ese momento en que Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, es importante escuchar la palabra,
en la comunidad, porque cuando estamos escuchando la palabra de Dios en la comunidad, cuando estamos compartiendo la fe en la comunidad, nosotros nos hacemos más fuertes. Para eso el Señor instituye su iglesia, una de las razones principales, para que nos fortalezcamos los unos a los otros y para que juntos podamos compartir la fe como hermanos y seguir creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús y con nuestros hermanos que son miembros de la iglesia. E ir más allá y, si es posible, pues enamorar al mundo entero, aún aquellos que no conocen al Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también la parte esencial, la parte que nos lleva realmente toda la liturgia al centro, al foco de la Santa Misa, que es la Santa Comunión. Imagínate cuando estás escuchando la misa o la estás viendo por un medio social, electrónico, pues no tienes la oportunidad de saborear, de recibir, de dejarte llenar de la plenitud de Dios a través de la Santa Comunión. Lo que el sacerdote te dijo tiene toda razón, y yo espero que sigas viendo la Santa Misa, que la sigas escuchando, porque eso al fin y al cabo pues es alimento, pero no es como que tan importante como si estás ahí presente. Es decir, no hay nada que pueda ocupar el lugar de una unión personal con Cristo Jesús a través de uno de sus sacramentos y especialmente la Santa Eucaristía. En YouTube estamos, hermanas y hermanos, y me gustaría muchísimo que ustedes fueran a YouTube, que nos visitaran. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Tenemos muchísimos programas. Está hablando con mi productor, Pablo Pilco. Dentro de poco ya vamos a tener 6 años de existencia y unos 300 programas que ustedes pueden disfrutar. Ojalá que así sea. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Qué bueno estar de regreso con ustedes, hermanas y hermanos. Gracias por su sintonía. Y le pedimos en el nombre del Señor Jesús que ustedes hagan partícipe a otras personas de estos programas. Déjenles saber que estos programas existen para que ellos también puedan pues aprender un poquito y juntos podamos seguir nuestro acercamiento a ese que es el todo para nosotros, la meta, la esperanza que es Cristo Jesús el Señor. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Saludo, hermano en la fe. Te felicito por el programa que viene desarrollando y que contiene tantas aclaraciones para nosotros los católicos. Soy un locutor y periodista dominicano. Durante mucho tiempo, desde mi juventud, estuve militando en un movimiento político de tendencia izquierdista y, al igual que Pablo, fui un perseguidor de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Llegó un día en que tuve ese encuentro con Jesús, y desde ese instante pasé a ser un miembro activo del gran ejército del amor del Hijo de Dios. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se le llama por primera vez a la iglesia fundada por Jesucristo católica? Gracias por atender mi pregunta y bendiciones de Dios para usted y a todos los que hacen posible este medio de evangelización. Arismendi Martínez, Iglesia de San Pedro, Haverstraw, New York. Arismendi, bravísimo, muchísimas felicidades. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Tú te has humillado, hermano, y has buscado la verdad, y dice la palabra de Dios que la verdad te hace libre. Muchísimas felicidades, Arismendi, muchísimas felicidades de todo corazón. Eres un gran ejemplo para todos nosotros, sin lugar a dudas. Estaba leyendo yo mientras mi productor Pablo Pilco estaba leyendo tu pregunta, la conversión de San Pablo, precisamente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Como él también tiene esa conversión, tú bien lo mencionaste, y se da cuenta de que estaba haciendo las cosas equivocadamente y reacciona, se humilla al punto de hacerse nada, y el Señor cómo lo levanta y lo usa con tan grandioso poder para hacer cosas maravillosas en su iglesia, cosas que hoy día todavía las seguimos pregonando con fuerza y con autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor lo utilizó grandemente. Y yo estoy seguro que así te va a usar a ti
Arismendi. Realmente la primera vez que se habla de la Iglesia de Jesucristo como cristiana es en Antioquía, por cierto, más o menos en los años 60, porque antes se le llamaba los miembros del camino, porque Jesús hablaba de sí mismo como que Él es el camino, y Él lo es. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Es entonces en Antioquía, años 60 más o menos, en que se comienzan a clasificar a los discípulos de Jesús, a los miembros del camino, como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, extensiones de Cristo. Pero la iglesia se sigue expandiendo y abarca cada vez más un territorio mayor. La iglesia, se dan cuenta los primeros discípulos de Jesús, y pues hasta el presente y hasta el fin del mundo, que la iglesia no solamente es para un grupo de personas, pero la iglesia tiene un carácter universal. Y la palabra universal en griego, pues se dice católicos, es la palabra que se usa. La iglesia entonces no solamente es cristiana por naturaleza, porque es fundada, establecida por el mismo Jesús, pero la iglesia tiene una dimensión católica, porque además de eso, el mensaje de Jesucristo de salvación es católico, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y el acto salvífico de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, no solamente es para unos cuantos, sino que es para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, para que todos nos salvemos, si así lo queremos, y tengamos de Dios vida y salvación eterna. La primera vez que tenemos conocimiento por los escritos de esta persona, que es San Ignacio de Antioquía, precisamente más o menos en el 110 después de Cristo, es la primera persona que le llama así, con ese nombre, a la iglesia católica. Y habla de que donde está el obispo, está la iglesia que es católica, porque tiene esa dimensión universal. Después hay muchos otros que hablan también de la iglesia católica. Por ejemplo, está San Policarpo, que habla también de la iglesia católica. Está San Pacián de Barcelona, que también dice, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Y finalmente, pues entre los primeros padres de la iglesia está San Agustín, que menciona la iglesia católica más de 240 veces en sus escritos. Entonces vemos casi como desde el principio de la iglesia, comenzando con esta persona, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, el apóstol San Juan, vemos como ya había no solamente un reconocimiento de la dimensión de la iglesia, pero se escribía sobre eso, diciendo que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, es católica en naturaleza. Tenemos en este momento solo correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, una pregunta sobre el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús habla con la samaritana, en donde se le devela a ella tal y como es Él. Si ella estaba sola con Jesús, ¿cómo le hizo el escritor para saber tales detalles? Yo me imagino que Dios se lo inspiró al escritor. Gracias, Lucas. Lucas, creo que no conoces a la naturaleza de las señoras, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de Dios que la samaritana se fue al pueblo donde estaban los samaritanos y empezó a decirle a todo el mundo, he encontrado a alguien que me ha dicho todo sobre mi vida. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 39. He encontrado a alguien que me ha dicho todo sobre mi vida. Bendito sea Dios. Me imagino que debe haberle dicho todo lo que le dijo Jesús, todo lo que hicieron en ese momento cuando estaba en el pozo de Jacob, y cómo ella pues vio que Jesús le pedía de beber a ella, y ella le dice, no tienes con qué sacar agua de aquí. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que saltaría como manantial hasta la vida eterna. Nos dice la palabra de Dios también, si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1, cómo San Lucas recopila todos los incidentes más importantes de la vida de Jesús y cómo él pues los presenta en forma de este maravilloso evangelio. Así que también los evangelistas, ellos recogieron diferentes información de las personas que
habían sido testigos oculares de las maravillas que hizo Jesús y fueron pues recogiendo todas estas tradiciones orales y finalmente pues fueron escritas. Acuérdense, para la iglesia es muy importante la tradición oral, tanto como la tradición escrita. La tradición escrita es la Santa Biblia, la tradición oral es lo que ha venido a nosotros desde los primeros cristianos, es decir, desde los mismos discípulos o apóstoles del Señor Jesús. Muchas de esas tradiciones se escribieron y tenemos hoy día precisamente lo que conocemos especialmente como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero muchas de esas cosas que Jesús hizo y que dijo no se escribieron. Tanto así que dice la palabra de Dios, dice en el Evangelio según San Juan capítulo 21, al final del Evangelio dice precisamente el apóstol Juan, si fuéramos a escribir todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no habría lugar en este mundo para tantos libros. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo creo en Dios, pero siempre está la duda. ¿Será que no es fe sino necesidad de creer? Debería estar feliz a pesar en las tribulaciones, sin embargo vuelvo a caer en la tristeza, llega la duda y los sinsabores. Parece que las personas que obran con mala voluntad aparentan tener suerte. ¿Existe el destino? ¿La vida está escrita en el libro del Señor? Beatriz Mabel, de Córdoba, Argentina. Beatriz, en el nombre del Señor Jesús, no pierdas tu tiempo amargándote la vida. Y no solamente amargándote la vida tú, pero amargando la vida de los demás con una actitud negativa. La vida es demasiado hermosa, a pesar de los infortunios, sinsabores, experiencias negativas, dolorosas, enfermedades, todo lo que sea, pero la vida es algo maravilloso. La vida es algo maravilloso, es un maravilloso regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es un medio sin igual a través del cual podemos acercarnos a la fuente de vida y a la meta que Dios tiene para nosotros, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos la misma realidad entre nosotros. O podemos nosotros ser los más melancólicos, tristes, deprimidos, desesperanzados seres humanos, mirando lo negativo de nuestra vida, y todos tenemos razones para mirar un montón de cosas negativas y decir, la vida no sirve, todo está mal. O mirar lo positivo y decir, caramba, bendito sea Dios, a pesar de lo malo que experimento cada día de mi vida, hay razón para ser feliz, hay razón para darle gracias a Dios, hay razón para levantar las manos y decir, Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu santo nombre por siempre, Señor, porque has hecho en mí maravillas, como dijo María Santísima, aún, estoy seguro yo, al pie de la cruz de su Hijo, cuando su Hijo estaba colgando de esa cruz, María Santísima sentía gozo en su corazón, porque ella sabía que tanto ella como su Hijo en su naturaleza humana estaba en la perfecta voluntad de Dios, y eso es lo que nos da felicidad, saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que estamos en las manos de Dios y que no habrá tormento que pase en nuestra vida que de la mano de Dios no podamos sobrepasar y vencer. Tenemos un destino, sí, y ese destino es conocer a ese que por amor nos ha dado la vida, que por amor dio su vida por ti, por mí en una cruz en el Calvario, y que nos espera con brazos abiertos para recibirnos y poner sobre nuestras cabezas la corona de la victoria que es el cielo. Están nuestros nombres escritos en el libro de la vida desde el momento en que fuimos bautizados, somos de Cristo Jesús. Hemos sido comprados, dice la palabra de Dios, a un gran precio. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos hechura de Dios y Él nos ha comprado. Somos de Él doblemente. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué aquellas personas que parecen ser malas tienen a veces más suerte que nosotros? La suerte es otra palabra para Jesucristo. La suerte es otra palabra para Dios. No existe la suerte. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y nada pasa por casualidad en esta vida. Y qué importante el reconocer que, bueno, pues si ellos tienen algo que nosotros no tenemos, más dinero tal vez, más posesiones tal vez, más belleza tal vez, eso no vale mucho, eso pasa. Lo que dura para siempre es nuestra relación con el Señor, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Mira lo positivo en tu vida, Beatriz. Mira todas las cosas buenas que Dios te ha dado, las múltiples bendiciones que por amor Él te da cada día. Enfatiza en eso, mira eso, y vas a ser la persona más feliz del mundo si tú así te lo propones. Ojalá que así lo hagas.
Hermanas y hermanos, para que sean parte del grupo, la familia de suscriptores de la página de Facebook de este servidor, les invito de todo corazón para que vayan a facebook.com/EWTN Español. Acuérdense que en inglés no hay ñ, así que es español. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, bendito sea Dios. Y hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez y muchísimas gracias por todas sus llamadas, sus correos electrónicos, sus cartas, en fin, ustedes son los que hacen, como decimos siempre, posible este programa. Que Dios nos bendiga y sigan escribiendo. Ténganos un poquito de paciencia porque a veces nos demoramos un poquito para contestar, pero estamos haciendo todo lo posible para ser lo más efectivos posible. Quiero, hermanas y hermanos, antes de comenzar con las llamadas que ustedes nos hacen, darle gracias a Dios porque al fin tantas personas que nos han preguntado cómo podemos comprar el libro del Padre Pedro, Conozca primero su fe católica, o el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, o el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles, o el libro 150 historias que cambiarán tu vida, o cómo podemos comprar algunos de sus discos de prédica, etcétera, de alabanzas. No que yo canto, pero tenemos muchas alabanzas muy hermosas en el Ministerio Mensaje. ¿Cómo se puede hacer? Y sobre todo personas de otros países, ¿cómo se puede hacer? O aún en Estados Unidos, ¿cómo se puede hacer? Pues ya tenemos una tienda online, bendito sea el Señor, se llama Regalos de Mensaje. Y para visitar esa tienda, lo que tienen que hacer es ir a www.regalosdemensaje.com y ahí van a tener todo el material que está a la disposición de ustedes. Así que benditos a Dios, ya tenemos esa nueva sorpresa para ustedes y esperamos que pronto pues pueden abrir esas páginas y que en lo que podamos servirles, pues que sientan que estamos a la orden. Queremos seguir evangelizando y especialmente en este caso o en esta forma a través de la tienda de Regalos de Mensaje. Doy gracias a Dios por Carmen de New York. Dice, tiene una amiga que la mamá acaba de morir y durante pues una reunión que hubo para rezar en la casa por la difunta, la señora cayó al cielo, la hija, entró como una especie de trance y empezó a hablar como si fuera su mamá, si eso es posible. Y la respuesta así, rapidito, no es posible. Es decir, a no ser que sea pues una voluntad directa de Dios, que esta persona pues hable, es decir, que la mamá hable a través de esta persona, eso más bien suena como espiritismo, así que tengan mucho cuidado con eso. La persona bajo la presión de ver a su madre muerta, quiere ella como que seguir dando a entender que su mamá no está muerta, está viva, y realmente pues la mamá está viva. Nosotros cuando morimos, la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna, tanto en el cielo como en el infierno, lejos de Dios. Pero eso de que la madre habla a través de la hija, eso es espiritismo, desafortunadamente, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Marta Herrera y también Rogelio Montalvo. Rogelio es de Maracaibo, Venezuela, y Marta es de Santurce, Puerto Rico. Hace más o menos una misma pregunta: cuando uno pierde la fe, ¿qué hace para recobrarla? Y la pregunta sería, tanto para Rogelio como para Marta, como para cualquier persona que tenga esa misma situación en estos momentos, ¿qué tú haces cuando te enfermas? Tú vas al médico, ¿verdad? ¿Qué tú haces cuando te quedas sin trabajo? Tú buscas la forma de encontrar trabajo. Pues con Dios lo mismo, y con más razón todavía, porque el trabajo llega un momento en que pues ya no vas a poder trabajar. La enfermedad pues llega un momento en que ya te va a agobiar de tal manera que vas a morir. Pero de nuevo, el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Entonces, redoblar esfuerzo, orar con más intensidad, leer la Santa Biblia con más frecuencia, recibir los sacramentos diariamente si fuera posible, hacer obras de misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 30 en adelante: lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Entonces, si tenemos una necesidad, vamos a buscar la forma de suplir esa necesidad para que esa necesidad no exista.
más aún con Dios. Y Dios permite, Dios no manda las sequías espirituales, los desiertos espirituales, pero sí los permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos redoblar esfuerzos y lo busquemos con más fuerza, con más ansia, con más esperanza, recordando lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Busca y encontrarás, pide y recibirás, toca la puerta y la puerta se te abrirá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede como resultado? Nuestra fe aumenta, ¿sí? Porque como los atletas que se preparan, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25, para alcanzar una corona que se marchita, ¿cuánto más nosotros para tener una relación más íntima con el Señor? A través del esfuerzo, la disciplina de lograr una fe más fecunda. Tomás Mendoza de Quito, Ecuador, e Ignacia de Nebraska, dicen o preguntan que si es pecado ingerir alcohol, más o menos esa es la misma pregunta, y al día siguiente comulgar. Bueno, si ingieres alcohol moderadamente, sin embriagarte, no es pecado, aunque tenemos que tener cuidado delante de quién ingerimos alcohol. Yo venía para el estudio de WTN aquí en Birmingham y en la ventana estaba sentado un señor, al lado del señor, un niño de unos 11 años, 10, 11 años más o menos, y en el pasillo este servidor. Y el señor de la ventana pide una bebida bien fuerte y pide una cerveza. Y la bebida fuerte, en una botellita así, se la tomó toda, y el niño se le queda mirando. Y después se toma la cerveza, tac, 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 tac. Y el niño se le queda mirando. Ese es el ejemplo que le está dando esta persona a este niño. Tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, como cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos que ser espejos transparentes de Cristo Jesús. ¿Haría Jesús una cosa así? Es decir, lo que yo hago tiene que glorificar al Señor. Santificado sea tu nombre. Si yo no estoy glorificando al Señor con mis acciones, con mis actitudes, con mi forma de vida, pues tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida si nos llamamos cristianos? Entonces, cada cual tiene que decidir. Ahora, si te embriagas, si te emborrachas, definitivamente es un pecado y no puedes comulgar porque estarías añadiendo un pecado más a tu alma, que es recibir la Santa Comunión en estado de desgracia o en estado de pecado mortal. La familia López Álvarez y también Martina Carrillo hacen esta pregunta. Dice que si un familiar de ellos, un hijo, una hija o un pariente, se casa por otra iglesia, una iglesia no católica, si pueden asistir al matrimonio de esta persona. Pues cuando uno asiste al matrimonio de una persona, ¿qué es lo que está diciendo? Yo consiento, yo apruebo lo que estás haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando uno va a un matrimonio civil, por ejemplo, y somos cristianos, somos católicos, pues tenemos que tener cuidado porque si en el matrimonio civil no se invita a Dios a ser parte de esa relación como se debe, entonces, y si estamos consintiendo con nuestra presencia o estamos aprobando con nuestra presencia, pues tenemos que preguntarnos si realmente ahí estamos glorificando a Dios. Y la otra cosa es, en el caso de en otra iglesia, si la muchacha o el muchacho es católico, es bautizado, debe de casarse en su iglesia, porque somos parte de la comunión de los santos, es decir, de la iglesia militante, la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Y el casarse en otra iglesia es como decir, bueno, pues esta no es importante, no es suficientemente buena, la iglesia que fundó Jesús, me voy a casar en otra iglesia. Tenemos que tomar eso en cuenta también, ¿verdad? Y cada cual en su conciencia tiene que decidir. Yo no lo haría, pero yo soy yo. Cada cual tiene que tomar su decisión delante de Dios. Y Dalia Mendoza pregunta, dice, mi esposo dice que me deje de la iglesia, pero que él no va. ¿Qué puedo hacer yo con esa situación? Dejarlo en casa y tú tratar de dar el mejor ejemplo de vida cristiana posible, comenzar a ser de verdad un espejo transparente de la presencia de Jesús y que tu esposo poco a poco vaya viendo en ti ese cambio maravilloso que se produce cuando Jesucristo de verdad está en el corazón y en la vida del ser humano. Y yo estoy seguro que a través de tu testimonio de vida, a través de tu relación con el Señor Jesús, tu esposo más tarde o más temprano va a doblar rodillas y va a proclamar que Jesucristo es el Señor y lo más importante de su existencia. Dice la palabra de Dios precisamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 31, que si tú crees en el Señor Jesús, es decir, si tú de verdad
pones a Jesús como centro y Señor de tu vida, tú y toda tu familia se salvará. Bendito sea el Señor. Hilda María de Colombia, Bogotá, dice que ha llegado a sentir como un rechazo hacia los hermanos separados porque hablan muy mal de la iglesia y de nuestras creencias. Mira, nosotros no podemos rechazar a nadie. Nosotros somos discípulos del amor y por lo tanto tenemos que amar con la misma intensidad con que Jesús nos enseña, amar con la misma intensidad con que Jesús nos ama. Que estemos en desacuerdo con ellos, sí. Que no nos guste como ellos nos tratan, hablan mal de nosotros muchas veces, no todos, pero ciertos, pues sí. Pero rechazarlos, repudiarlos, no. Tenemos que orar por ellos. Hay una palabra que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y cómo se va a conseguir eso? No a través de la guerra, ni a través del rechazo, ni el repudio, sino que a través del amor. Así que ponernos fuertes en ese aspecto y amar como el Señor Jesús nos manda. Hermanas y hermanos, para que nos escriban con sus preguntas, con sus comentarios, por favor, vayan a la internet y escriban con la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y también quiero decirles que este próximo fin de semana voy a estar en Virginia, en el Congreso de Matrimonios, este próximo 24 y 25 de agosto. Y para más información, comuníquense con la página web de mensaje, mensaje1.com, o también la página de Facebook, www.facebook.com/ppedronunes. Les pedimos en el nombre del Señor Jesús encarecidamente que se acuerden de este ministerio EWTN con sus oraciones y también su aporte económico para seguir adelante la bendición de proclamar al mundo la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga en abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.